En esta segunda parte de este informe sobre la detención del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en Quito, Ecuador, y trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, denominada como La Roca, se han filtrado algunas imágenes del ex vicepresidente, donde se lo ve desde el momento exacto de la detención, el traslado y ya ingresado en una de las celdas. Si ustedes pueden apreciar, se ven imágenes donde lo están controlando, donde le están haciendo algunas preguntas y principalmente la celda donde él va a estar detenido tiene una cámara de seguridad donde lo van a controlar 24 horas los 7 días de la semana. Inmediatamente el expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, el economista, se pronunció en redes sociales después de conocer la detención de su dupla, Jorge Glass. Algunos titulares en redes dicen: me destruyeron el cumpleaños. El Mashi escribió lo siguiente: ya aquí es 7 de abril. Recordemos que Rafael Correa vive en Bélgica con su familia. ¿Qué día? Expresa. Un cumpleaños bastante atareado. Él estaba celebrando justo su onomástico y lo detienen a Jorge Glass. Esta gente solo sabe destruir y afligir. En eso consiste la alegría del odiador y del mediocre. Esas conductas son las que nos han tenido 200 años en el subdesarrollo. Finaliza diciendo lo siguiente: los buenos somos más. Pronto esta pesadilla terminará. Hasta la victoria siempre. Todas las entidades se han pronunciado en redes sociales. Esta vez vamos a leer lo que dijo o el comunicado oficial del SNAI, que es la entidad oficial para el cuidado de los detenidos. Comunicado oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Guayas, 6 de abril del 2024. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, así se lo conoce en Ecuador, informa lo siguiente. Este 6 de abril del 2024, en cumplimiento a las disposiciones emitidas por autoridad judicial competente y bajo un estricto, atención con lo que escriben, bajo un estricto operativo de seguridad coordinado junto a la Fuerza Armada o las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el ciudadano Jorge G., se refiere al ex vicepresidente Jorge Glass, fue trasladado al Centro de Privación de Libertad CPL Guayas número 3. En el centro de destino a la PPL se le realizará la respectiva valoración médica, todo lo que hacen con cada persona detenida, a través de personal del Ministerio de Salud Pública y en observancia del procedimiento previsto en la normativa legal. Será ubicado de conformidad con los criterios de clasificación inicial. Este servicio del Estado exhorta a los medios de comunicación, atención con lo que dicen, y a la ciudadanía en general a informarse por los canales oficiales de la institución. En resumidas cuentas, está diciendo: no escuchen los rumores, donde se brindará las actualizaciones necesarias en este caso. Con todo este conflicto generado a nivel de diplomacia, la Cancillería de Ecuador se pronuncia. Entre algunos aspectos a notar, muy pocas veces conflicto entre dos países de esta manera. Invasión, México dice: me invadieron la embajada. Ecuador da otro tipo de respuesta. Por eso, a continuación vamos a escuchar las declaraciones en rueda de prensa de la canciller ecuatoriana, debido a todo este conflicto que se ha generado por la detención del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Que el Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional, en el cual no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.
en acatamiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República. Adicionalmente, México debió cumplir las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Muchas gracias y buenas tardes. Por supuesto que el economista Rafael Correa responde a lo que dice la Cancillería en Ecuador, que básicamente sería como una declaración del presidente de la República, porque en esta índole es un conflicto diplomático entre México y Ecuador. Un paréntesis, mientras sucedía todo lo que pasó con el ex vicepresidente, al siguiente día tuvo un evento con indígenas, el presidente Daniel Noboa, y se ve que le dan el bastón de mando. Atención con ese detalle. Ahora sí, vamos a leer lo que el economista Rafael Correa le responde a la canciller y básicamente al gobierno de Ecuador. Rafael Correa dice lo siguiente: Mashi Rafael, canciller, en forma de pregunta, ¿no le da vergüenza? Una pregunta más. ¿Se da cuenta de lo absurdo de su mentira? Inmediatamente después de recibir el asilo, pregunta una vez más el economista Mashi: ¿por qué Glass quería entonces fugar? Sigue escribiendo el economista: por si acaso, para que se ilustre un poquito, ni el supuesto riesgo de fuga es argumento para la salvajada que han hecho y que ha puesto al Ecuador como el país de la barbarie. Más temprano que tarde tendrán que responder por tanta infamia y deshonra nacional. Pone numeral: los corruptos siempre fueron ellos. Y lógicamente es una cadena donde se escucha de un video la rueda de prensa de la canciller del Ecuador. Entre comillas, esta publicación dice, si están entre comillas para las personas que no tienen el conocimiento, si es entre comillas porque la persona lo dice. Aparentemente, la canciller Gabriela dice: la decisión del presidente fue tomada ante un riesgo inminente y real de fuga. Así, a mi fiel estilo, no se olviden de compartir este video, seguir todas las plataformas de Jaramillo TV USA. Es sumamente importante recibir tu apoyo para seguir creciendo en todas nuestras redes sociales. Recuerda, mantente informado en Jaramillo TV USA. Adiós.